Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Matrau. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial porque ha habido mamás que nos han hecho ciertas preguntas que están relacionadas con el neurodesarrollo de los niños. Entonces, bueno, pues invitamos a Laura Rodríguez Miguel. Ella es psicóloga y también es especialista en neurodesarrollo, entonces nos va a aclarar muchas dudas. Bienvenida, Laura, a tu espacio. Muchísimas gracias por la invitación, Alejandra. Bueno, pues nos arrancamos. Ahorita Clau y yo te vamos a hacer una serie de preguntas y bueno, pues ahora sí que muchas son, te digo, de las que las mamás nos han preguntado. Y Ok, bueno, pues claro que sí. ahora sí que para empezar, y es como creo que la pregunta que más frecuente nos han hecho es, ¿qué es la integración sensorial? Ok, bueno, la integración sensorial realmente no es una teoría o algo que sea nuevo. De hecho, se viene trabajando desde los años 60. Y pues autora que es Jean Eyre nos dice que pues es la forma en la cómo organizamos pues todas las sensaciones en nuestro sistema nervioso central, ya que esto nos da la funcionalidad para realizar actividades de la vida cotidiana, ¿no? Como leer un libro, poder caminar, a la hora de que comemos nuestros alimentos, todas esas tipos de actividades que hacemos en el día a día, nosotros los vamos organizando, ya que pues todo nuestro entorno está lleno de estímulos. Y entonces, una vez que entran a nuestro sistema nervioso central, se encarga de procesarlas, de organizarlas, adaptarnos a ese estímulo que está entrando para que la respuesta, que es lo que observamos generalmente, pues sea la conducta pues más adaptativa posible. Entonces realmente lo que se maneja en integración sensorial es la parte de la funcionalidad de nuestras conductas con respecto a los estímulos que nos rodean. Y entonces, cuando hablamos de fallas en la integración sensorial, porque hay mamás que nos comentan, ¿no? De que hay algunas dificultades que tienen sus hijos y no saben si tienen que ver con algo emocional, con algo vincular, con algo de integración sensorial o con todo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fallas en la integración sensorial, ¿a qué nos referimos? ¿A qué se refiere eso? ¿Qué pasa en el niño, sobre todo, o en el bebé? Ok, bueno, primero hay que entender que todas las personas, sin importar si somos niños, somos adultos, somos personas mayores, todos estamos en esta parte de la integración sensorial, todos la usamos. Y la usamos desde el momento en el que estamos en gestación. Todos pasamos por ahí. La diferencia que radica con la cuestión de los niños con una persona adulta como nosotras es que nosotros aprendimos a adaptar esos estímulos y entonces nos hizo funcionales, que es ahora lo que generalmente a todas las mamás y a mí me ha pasado que tenemos esta cuestión de la duda, es que conforme el desarrollo de los niños se va dando, como todavía tienen muchos procesos inmaduros, generalmente este procesamiento sensorial va a terminar aproximadamente hasta los 12 años, pero los primeros 7 años son los más importantes, ya que es cuando toda la parte del sistema nervioso se está estructurando. Entonces, cuando nos referimos a esa parte, es más que nada a la disfunción de estos estímulos, de cómo los está organizando el sistema nervioso. Entonces, sí pueden estar relacionados con otro tipo de temáticas como cuestiones de conducta, a lo mejor cuestiones de aprendizaje, también la cuestión de la adquisición del lenguaje, cómo está la destreza motriz. Están relacionadas con diversas áreas del desarrollo. Aquí lo importante es de que una vez que detectamos o que mamá se da cuenta que hay algo que se sale de lo usual o que ya alguien ya le dijo, ¿no? En la escuela dijeron esto está pasando y demás, es ir con un especialista a que se le haga la valoración más inmediata, que generalmente es un perfil sensorial, que es el que nos va a dar en qué elemento de estos canales sensoriales o sistemas sensoriales está la posible disfunción, y si la disfunción es muy marcada o es en diferentes sistemas, entonces sí se hace una evaluación un poco más exhaustiva por un especialista certificado. Oye, Lau, ¿y cuáles serían como las causas de que un niño presenta así que una falta en en la integración sensorial? ¿Qué lo provocaría? Ok, bueno, generalmente, bueno, dentro de los trabajos que hizo primero Giner, es que
Su trabajo está orientado principalmente en niños que son neurotípicamente estables, no tienen ninguna lesión a nivel del sistema nervioso, no hay ninguna cuestión de afectación a nivel anatómico. Entonces, su duda es, ¿cómo es que niños que son neurotípicamente intactos están presentando diferentes dificultades, ¿no? Tienen problemas para cuestión de aprendizaje y demás cosas, ¿no? Entonces, de ahí se basa y entonces, varias de las cosas que ella apunta en su libro de procesamiento sensorial en el niño es que los que son más recurrentes a presentar este tipo de disfunciones son niños que han sido privados de alguna manera de algún estímulo sensorial, principalmente el táctil. Los niños que son más propensos son los niños que son prematuros, porque entre más prematuros sean, pues las estancias a nivel hospitalario tienden a ser muchísimo más prolongadas. Entonces el contacto de piel a piel del cuidador o de mamá se empieza a generar a lo mejor un cierto bloqueo y eso por esa razón pueden ser más propensos a diferentes tipos de disfunciones sensoriales. Otros son los niños que están a lo mejor en casas hogar, que son adoptados, que viven en estos orfanatos, porque también la parte de la rutina y la dinámica que hay dentro de estas instituciones no siempre genera la cercanía táctil. De ahí ya van, por ejemplo, los niños que pueden ser susceptibles, pero porque tienen un problema adyacente. ¿Qué es esto? Que ya tienen alguna lesión, a lo mejor son niños con síndrome de Down, que ya tienen alguna cuestión neuromotora como una posible parálisis cerebral, que ya se detectó a lo mejor que puede estar dentro del espectro autista. Y finalmente entran los niños que son neurotípicamente estables, que generalmente ellos, que es lo que más duda causa, es que son los niños que puede ser que el ambiente no esté rico en estímulos que permitan la parte de la exploración, quizás también la parte del estilo de crianza que se pueda ejercer dentro del hogar, ¿no? Porque a veces no los dejamos que se ensucien, que toquen, que agarren, ¿no? A lo mejor dentro de nuestra vida cotidiana generamos algunos hábitos, ¿no? Que están posiblemente generando la barrera que no permitan que los niños vayan teniendo esta parte, o que a lo mejor es una cuestión más interna en donde ellos evitan los estímulos. Entonces, por eso ahí es muy importante que cuando entre más chiquitos sean, y de hecho generalmente nos los dicen las pruebas de tamizaje de desarrollo, es que se pueden empezar a hacer a partir de los 45 días de nacido, ¿no? Generalmente pueden entrar a una clase de estimulación temprana y demás, porque es el tiempo que tenemos para que el bebé se vaya adaptando y vaya teniendo estos primeros registros sensoriales y esto permita que a la hora de hacer una valoración ya tengamos como un poquito de la tentativa de qué posiblemente está pasando. Claro, dentro de un perfil sensorial se puede hacer a partir de los 7 meses, principalmente porque ya tenemos varios elementos que nos permiten detectar si hay una disfunción en alguno de los sistemas y que sí se puede hacer, porque ya son muy observables, porque son niños que posiblemente van a presentar o ya están presentando cuestiones de devolución, que no se alimentan adecuadamente, no están ganando peso, a lo mejor la cuestión motriz, que también es algo que primeramente se observa, es que hay cambios en la postura, no se están sentando correctamente, no sostienen su cabecita, su tono muscular, que es como se contraen sus músculos para mantener los cambios posturales, pues no es el esperado a lo mejor para su edad, entendiendo que no tiene ninguna dificultad a nivel anatómico que pueda impedir la adquisición de ciertas conductas. Lau, entonces a los 7 meses más o menos una mamá, ¿no? Ya puede, bueno, desde antes, no sé si pueda tener algunos indicadores o observar algunos indicadores, conductas, algo que el bebé no esté logrando, algo que le diga que, digo, más allá de obviamente pues su vínculo, ¿no? Con el bebé, que como mamá sabes que algo sí va bien o que algo no va bien, pero más allá de eso, ¿nos podrías dar algunos indicadores para mamás que tengan bebés de menos de un año, que para ellas les pueda decir que pues algo no está, no va bien, necesitan poner atención ahí? Claro, generalmente es
con los ruidos. Es un poquito más evidente. Son niños que pueden ser muy sensibles a ciertos ruidos y entonces se pueden estremecer mucho, ¿no? Con sonidos muy agudos, con sonidos muy graves, ¿no? Pueden soltar en un llanto que ni estando con mamá o con papá se logran contener tan fácilmente. También, por ejemplo, puede ser con algunas de las texturas, ya que dentro de la integración sensorial se manejan todos los canales, ¿no? Que son olfativo, visual, gustativo, táctil, auditivo, pero también el sentido propioceptivo y el vestibular. Entonces, los más principales es el táctil, el vestibular y el propioceptivo. Entonces, las primeras cosas en donde nos tenemos que fijar es si mi niño le gusta utilizar cierto tipo de ropa, porque hay niños que no les gusta, por ejemplo, ponerse los gorritos, ¿no? No les gustan los baberos, ¿no? No les gustan a lo mejor tener los pies cubiertos o les desagrada, ¿no? A mí me ha tocado muchas mamás que dicen, no, es que no le gusta tener calcetines, entonces mejor se los volteo porque la costura es la que le genera un poquito ahí de molestia y entonces mejor se lo voltean. También, por ejemplo, en la cuestión propioceptiva son niños que más recurrentemente no les gusta cambiar de posición, quieren estar acostados boca arriba, no les gusta el tummy time, que es estar boca abajo, ¿no? A lo mejor no les gusta que pasan de estar cargados de forma vertical a que los recuesten nuevamente, ¿no? Que el cambio de la postura puede generar una conducta que es demasiado, por así decirlo, exacerbada, ¿no? No se logran calmar hasta que no tengan esa postura adecuada. A lo mejor también no les gusta andar en ciertos elementos. Por ejemplo, algo también que se nota mucho es que para que logren conciliar el sueño, se les pasea en una carreola, hay algunos que se han salido en el coche a dar una vuelta por alrededor de la casa, ¿no? Para poder que los niños concilien el sueño. Este tipo de cosas ya nos están haciendo algunos datos que puede decir, puede ser, puede ser que esté pasando eso, pero hay que agregarlo con pues a lo mejor con la visión de un especialista que nos diga si sí son por una cuestión de integración sensorial o está a lo mejor más marcado por una cuestión de rutina. Sin embargo, aunque sea una cuestión de rutina, de crianza, de apego, al final del día siempre va a estar entremezclado siempre la cuestión sensorial. Oye, Lau, y por ejemplo, ¿esto cómo se puede trabajar? O sea, ya una mamá detecta, ¿no? Le hacen la valoración, le dicen que sí. Sabemos que hay lugares en donde puede ir la mamá con el niño para hacer como todo ese trabajo, pero también se puede hacer el trabajo en casa, o sea, ¿cómo se atiende esta parte para ayudar a los niños? Ok, generalmente cuando los niños llegan a tempranas edades, casi siempre van a llegar con una instructora de estimulación temprana, ¿no? Y la importancia de que la instructora tenga conocimiento acerca de este tema es para que pues podamos modular cómo se le van a presentar los estímulos a los niños, porque de ahí va a radicar qué tipo de actividades si podemos promover, con qué frecuencia se pueden hacer, ¿no? Y cuál es el grado de sensibilidad de los niños. Por eso es importante que si a lo mejor nada más esta estimulación temprana, si es un niño muy pequeño, pues él haga a lo mejor un perfil sensorial. Y ya después de ahí, pues quizás si se empiezan a exacerbar más cosas o si el niño llega a los 3, 4 años, pues ya se le haga una valoración completa. Pero el cambio que va a haber entre una intervención y otra es precisamente ver en dónde está la disfunción, porque en la integración sensorial lo que hace es que hay que trabajar la neuromodulación, es cómo entra el estímulo. Entonces el especialista tiene que ver en cuál de todos estos sectores está la disfunción. Porque digamos, por ejemplo, está el estímulo, que es ver un payaso, ¿no? Entonces la recepción del estímulo va a ser a través de canales visuales, porque lo estamos viendo, ¿no? Después de ahí va a venir la cuestión de cómo lo vamos a registrar, cómo nuestro sistema nervioso va a llevar toda esa información a ciertos lugares que nos va a permitir saber que eso es un payaso, ¿no? Después de que tenemos esta parte, se va a ir a la modulación. El sistema nervioso tiene que modular esta respuesta para que se adapte según la intensidad y la frecuencia con la que se esté presentando el estímulo. Para que logre discriminarlo, que es organiza el estímulo según las cualidades.
es agradable, no me gusta, está siendo muy ruidoso, no es divertido, ¿no? Para que lo integre y ahora sí integra todos esta serie de elementos para a nivel sensorial para dar la praxis, que es la respuesta que sale. Entonces, a través de eso se hacen generalmente las intervenciones. De manera estricta, como lo maneja la integración sensorial, generalmente hay que acudir con un fisioterapeuta, un terapeuta en comunicación humana, que son terapeutas del lenguaje, o terapeutas ocupacionales, porque ellos son los que se pueden certificar. En el caso, por ejemplo, yo que soy psicóloga, solamente puedo hacer la evaluación, pero no la intervención, por el perfil curricular que tiene mi carrera, ¿no? Entonces, generalmente los lugares a los que podemos acudir son estos lugares súper grandes, gimnasios que se ven con muchos colores, donde hay columpios, hay tubos vestibulares, hay estas resbaladillas sensoriales, también, por ejemplo, lo que se le llaman estos cuartos sensoriales que pueden ser tanto de luces y sonidos, esos también se pueden utilizar, tanto el cuarto blanco como el cuarto oscuro, pero el uso de ellos va a depender mucho de la evaluación. Lo que se puede hacer desde casa, junto con el acompañamiento del especialista, es siempre recurrir a las actividades del tipo cotidiano, como ir al parque, que aprendan a andar en bicicleta, andar en un triciclo, a lo mejor andar llevarlos a un brincolín, por ejemplo. Todas estas actividades que son más del tipo motrices, que van a trabajar más la cuestión propioceptiva, que es cómo está mi posición del cuerpo con respecto a lo que estoy haciendo, y el equilibrio que tiene que ver con la vía vestibular, es lo que más va a ayudar a los demás canales sensoriales, ¿no? Si estoy en el parque, pues cómo estoy subiendo las escaleras, cómo desciendo de esta resbaladilla, cómo se siente, si está caliente porque está haciendo mucho sol, ¿no? A lo mejor huele a algo porque a lo mejor por ahí hay una plantita, una flor, ¿no? Entonces, esto es lo que hace que se nutra mucho la cuestión de la integración sensorial. Por eso es que ahora muchas de las recomendaciones siempre son, hay que hacer actividades al aire libre, principalmente pues llevarlos al parque, que vayan a reuniones y los invitan a una fiesta infantil, que se acuda a ellas, porque generalmente ahí es donde más vamos a obtener como esos beneficios sin necesidad de ir o llegarlos a llevar a una de estas salas tan grandes. Lau, y ahorita que decías, bueno, me imaginaba todos estos escenarios, ¿no? Del parque, de la fiesta, pero ahí supongo que también, además de lo motriz, ¿no? Del ejercicio, del equilibrio, es importante, o qué tan importante, supongo que mucho, es el estar del adulto, el acompañamiento, el que además de llevarlos al parque, les platiques, te involucres, disfrutes de estar con ellos. Supongo que toda esa actitud afectiva del adulto y todo ese involucramiento ayuda también a la integración sensorial. Por supuesto, porque principalmente el sistema táctil está muy relacionado con la cuestión emocional. Por eso es muy importante dentro de la integración sensorial. Si nosotros empezamos a notar que tenemos un niño que empieza a pellizcar, que muerde, que es el que anda aventándose de todos lados y que parece que no mide el riesgo, es precisamente por va a estar en la expresión de una cuestión emocional. Necesita más carga afectiva, necesita contención, y entonces el hecho de acompañarlo en muchas de estas actividades va a hacer que el vínculo que hay con esa persona acompañante se haga muchísimo más fuerte. De hecho, cuando se trabaja dentro de estos espacios, lo que se hace siempre es que sea de forma activa. Eso es lo que hace la integración sensorial. Tiene que ser activo y atractivo para el niño. No es un movimiento pasivo, no es de que yo lo estoy columpiando, sino que el niño tiene que aprender a columpiarse solo. Por esa razón, siempre cuando vamos, si uno es mamá, con ellos y le está diciendo, súbete rápido y bájate y aquí yo te atrapo, ¿no? Y vamos otra vez, o a lo mejor hasta yo me subo con ellos, ¿no? Entonces, esto ayuda precisamente, pero principalmente al sistema táctil, porque de hecho hay un estudio de lo que se llama la concepción de cómo construimos la felicidad. Y para construir la felicidad primero tenemos que saber la sensación de bienestar. Y esta viene precisamente de el estímulo táctil cuando cargamos por primera vez al bebé y cómo lo acariciamos, cómo le tocamos su rostro, si le hacemos un masaje a la hora de que lo bañamos. Ahí ya estamos alimentando a nivel sensorial
y también tiene ese tono de que él va a ir construyendo paulatinamente lo que implica estar bien y ser feliz. No, pues muy interesante. Ahorita que estabas platicando esto, que hablabas como que a veces hay como un desfase. Recuerdo que en algún momento cuando mi hijo estaba muy chiquito, que empiezas a ver así como en redes sociales y a buscar, ¿no? Porque justo, ¿no? Así de no le gustan los baberos, entonces así, seguro tiene algo en la integración. Entonces empiezas a ver muchas cosas y a veces hasta te abruma. Y recuerdo que por ahí, no de tanto que vi, no sé de dónde lo saqué, pero me acuerdo que había por ahí algo que decían que la edad de tu bebé a veces no corresponde con la edad que tiene, o sea, algo así como de si tiene 8 meses, igual real, o sea, cuando le hacen una valoración, tiene 6, entonces por eso a los 8 no se puede sentar o a los 9 no puede hacer ciertas cosas. Recuerdo que leí algo de eso, pero ahí, ¿cómo es que no embona, o sea, no coincide la edad que tú crees que tiene tu niño con la que tiene cuando ya le hacen una valoración, ya psicomotriz? Ok, aquí lo que sucede es que, como todos, ¿no? Tenemos un ritmo de aprendizaje, todos vivimos en un entorno diferente y entonces esas diferencias pueden llegar a marcar el cómo es nuestro estilo de adquirir nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, en los niños no es plano, no es de que cumplan 8 y en automático tiene las habilidades de los 8 meses y demás. Entonces, ahí precisamente es lo que nosotros hacemos la diferenciación entre la edad cronológica, que es la edad real que tiene con su fecha de nacimiento, y la edad de desarrollo, que es con respecto a las habilidades que ya adquirió y que ha aprendido a hacer. ¿Y a qué se debe eso? Precisamente al ritmo de maduración de su sistema nervioso, de su cerebro, ¿no? Y no quiere decir que esté mal. Por ejemplo, tenemos dentro de las pruebas de tamizaje ciertos parámetros, ¿no? No es de que exactamente a los 6 puede comenzar a sentarse, pero hay niños que lo pueden comenzar a los 5, que quizás lo terminan hasta los 8, pero se observan muchísimo más cosas, como por ejemplo cómo está su tono muscular, si son activos, si son más pasivos, si se les ha dado el cambio de postura, por ejemplo, porque hay quienes no les cambian de postura, ¿no? A qué estímulos los estamos llevando para que ellos busquen estar cambiándose de posición. Entonces, todo ese tipo de cosas que son más del tipo ambiental favorecen que vaya adquiriendo. Por supuesto, hay niños que son un poquito más de observar, porque eso sí me ha pasado mucho en mi práctica, de que estamos en las sesiones de estimulación y se quedan tranquilos, no hacen nada, las mamás se preocupan mucho, es que aquí no hace nada, ¿no? Y ve al otro niño y está haciendo todo, ¿no? Y ahí la angustia sube un poquito más, pero resulta que ellos, su ritmo de aprendizaje es un poquito más dentro del canal sensorial, están reteniendo, ¿no? Entonces, primero vieron algo que les llamó la atención, están reteniendo, después van a planear esa conducta y después la van a ejecutar. No sabemos cuándo ni en qué momento. Y es algo muy recurrente precisamente que en sesiones como tal, en un espacio en específico no lo hacen, pero en casa sí, o con ciertas personas sí lo realizan. Entonces ahí es donde es normal que suceda esto. Claro, hay que ver que no se salga del parámetro. Por ejemplo, algo que se podría salir del parámetro dentro de esto es de que no, no es normal que entre los 5 y los 8 meses esté en proceso de sentarse, ¿no? Pero si ya llegó al año 2 meses, pues sí, ya es una llamada de alerta de que ya se salió de lo usualmente esperado. Entonces, hay que hacer algo adicional. Eso sí, pero es normal esta parte del desarrollo. Va a haber áreas en donde están por arriba de su edad y va a haber áreas que están un poquito más abajo, pero ahí ya cuando sean un poquito más grandes vamos a ver de que a lo mejor le gustan mucho las actividades físicas, a lo mejor es un niño que no le agradan, pero es un poquito más de actividades del tipo de procesamiento cognitivo, ¿no? Le gustan a lo mejor juegos de mesa, le gusta escribir, le gusta la lectura, a lo mejor le gusta dibujar, ¿no? A lo mejor le gustan los juegos con pares. Eso ya es cuando vemos la línea del tiempo de los niños, ahí vemos cómo ya dónde se va generando la parte de la personalidad de ellos. Oye, Lau, bueno, hemos escuchado, ¿no? Nos han dicho que a raíz de la pandemia y de todo el encierro que hubo, eso para niños, bueno, para todos, ¿no? Pero hablando de niños, sobre todo de cierta edad, les dificultó toda esta parte de integración sensorial, porque por lo que entiendo,
Lo que facilita una integración es salir, espacios abiertos, espacios donde haya colores, movimientos, texturas, adultos diferentes, no nada más la mamá, sino niños, adultos, eso facilita. Entonces, nos han comentado que muchas mamás, ¿no? Que ellas creen que ciertas conductas de sus hijos vienen a raíz de las circunstancias de la pandemia, del encierro, etcétera. Y también hemos pensado, Ale y yo, que pues también a raíz de todo esto puede venir, estas dificultades, a raíz del uso de la computadora, el celular, ¿no? De que a veces los adultos estamos muy metidos ahí, los niños también de pronto están metidos ahí. Esto dificulta, ¿verdad, Lau? Lo que estoy entendiendo es que dificulta el poder integrar los estímulos que están más allá de lo que alcanzo a ver aquí, ¿cierto? O sea, Sí, lo puede ser un recomendable sería obstáculo. Ujú. Exacto, puede ser un obstáculo y esto sí fue real, ¿no? O sea, por ejemplo, también hay otras que me han dicho que, o sea, cómo empieza la comparativa, ¿no? De quiénes sí lo lograron y quiénes no, pero hay que checar como en qué entorno se desenvuelven, ¿no? Por ejemplo, si viven en un espacio muy cerrado, como por ejemplo un departamento, no hay mucho espacio en el cual se puedan movilizar, ¿no? Ahora si pensamos en que a lo mejor estaban los papás haciendo home office y tenían que estar en una junta, pues el niño no podía estar saltando aquí atrás, ¿no? En el sillón, ¿no? Saltando de una silla a otra, ¿no? Generalmente decía, calma, tranquilo, estoy en una junta, ¿no? Y la forma principalmente de poder mantener ese ritmo, ¿no? Que se mantuvo en este tiempo, pues era a través de entregarle quizás la tableta, el celular, ¿no? Y entonces ahí lo que hay más estímulo es más del tipo visual y auditivo, porque es todo el constante bombardeo de estos cambios de colores, ¿no? Y de la música y del ritmo. Pero la cuestión pasiva a nivel propioceptiva no se estaba dando mucho. Quizás quienes tuvieron a lo mejor oportunidad de que vivían en una casa donde había, aunque sea un pequeño jardincito, un garage, ¿no? O que tenían estas posibilidades de salir un poquito, pues podían hacer un poquito la diferencia. El hecho simplemente de que hubiera escaleras en casa ya está marcando un poquito la diferencia, pero sí, es precisamente esta parte en donde, generalmente con la parte de integración sensorial, si uno quiere trabajar los canales sensoriales como los 5 sentidos, no los podemos trabajar en aislado. Tiene a fuerzas que haber movimiento y coordinación, siempre, siempre, porque es la manera en la que activamos directamente al cerebro del niño. Por eso es importante el movimiento. Aunque claro, dentro de esa cuestión de integración sensorial, hay también ciertas características y seguramente ahí muchos hemos escuchado hablar de los niños hiposensibles y los niños hipersensibles, pero tiene que ver precisamente en cómo están registrando los estímulos. Por ejemplo, en el perfil sensorial, lo que nosotros vemos es de que los niños que son hiposensibles es que en estas categorías como el sistema visual, no, perdón, el sistema táctil, el propioceptivo, el vestibular y el conductual caen dentro de los que tienen un bajo registro. ¿Cuál es el bajo registro? No están buscando los estímulos. Son los niños que son aparentemente más apáticos, que les gustan más actividades del tipo sedentario, ¿no? Como estar a lo mejor viendo la televisión, estando en un dispositivo móvil, jugando en la mesa, ¿no? Donde no se tengan que mover, ¿no? Y generalmente son los niños que también a la hora de estar recibiendo los estímulos los sienten demasiado altos, no les gusta a lo mejor ser tocados, ruidos muy extenuantes, ciertos aromas, no les gusta comer ciertos alimentos también. Y en el caso de los niños que salen hipersensibles son porque son los niños que los buscan constantemente los estímulos, son los niños que se buscan subir a la resbaladilla, los que buscan siempre tocar algo, los niños que aparentemente son muy inquietos, que no los podemos tener tranquilos con nada, y también puede ser los niños que están evitando ciertos estímulos que no les gustan. Dicen, no, esto no, y me voy a esto, ¿no? Entonces, a lo mejor le estamos poniendo una actividad un poquito más pasiva en mesa, y ellos dicen, no, porque yo quiero ir a jugar con la pelota, ¿no? O yo quiero salir allá afuera a andar en bicicleta, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas ya nos está diciendo que puede ser posiblemente en cuestión de características. No, pues ahora sí que mucha información que yo creo que a muchas mamás les va a servir. No sé si quieras añadir algo, Lau, Clau, antes de finalizar. Y bueno, antes de finalizar también pedirte tus datos, pero no sé si quieran añadir algo que consideren que estemos, así que olvidando.
Pues aquí principalmente algo que yo les hago mucho hincapié a todos los papás que acuden, por ejemplo, en consulta conmigo es, primero, aprender a conocer a nuestros hijos de una forma diferente, ¿no? Que no es el niño inquieto, que no es el niño que no quiera comer, que no es una cuestión de que el niño se ha distraído, ¿no? O que está más lento, simplemente que hay que aprender a ver cuáles sí son sus fortalezas y que aunque esta integración sensorial pueda llegar a tener una disfunción, siempre hay que buscar de dónde proviene, ¿no? Cuál es el sistema más afectado y entonces a través de ahí conectarnos con nuestros niños para poderlos entender mejor, ¿no? Y por supuesto, pues eliminar esta parte de las posibles comparaciones y las etiquetas, que casi es muy recurrente que se lleguen a dar, ¿no? Es que ya es el niño inquieto, es el niño revoltoso, ¿no? Es el niño que nunca quiere comer, que no hace caso, ¿no? Entonces siempre se traduce en una cuestión conductual que es el niño que no se adapta al entorno, principalmente. Pues así que reforzando lo que hemos dicho en Matrau, ¿no? Esta parte de antes de etiquetar, siempre ver qué hay de fondo, qué hay detrás de la conducta de nuestros hijos. Y pues como dice Claudia, ¿no? El acompañamiento siempre es importante si los papás por alguna razón no pueden estar, bueno, del cuidador principal, que siempre estén ahí atentos. Lau, ¿en dónde te pueden encontrar para aquellas mamás que quieran alguna asesoría? Ok, pues bueno, yo estoy en Facebook, y ahorita ya entré a TikTok, ¿no? Y estoy también en Instagram como Crece Conmigo Estimulación Temprana. Y pues ahí pueden encontrar como también esta parte de muchos elementos que hablo, no solamente de estimulación temprana y de neurodesarrollo, sino también cuestiones a nivel de psicoemocional y también la cuestión de capacitación, porque también me dedico a la parte de capacitar a padres de familia en ciertos temas de este tipo y también a profesionistas que estén interesados en esta área infantil. Lau, pues muchísimas gracias por este espacio, información muy valiosa y bueno, pues si alguna mamá tiene alguna duda, recuerden, ponernos todas sus dudas, denle like si les gustó este video, recuerden que también estamos en Spotify, entonces, suscríbanse al canal y bueno, pues recuerden que todas las dudas de verdad que llegan, siempre son atendidas. Muchas gracias, Claudia, como siempre, muchas gracias. Gracias. Y yo creo que vamos a hacer otro programa con Lau porque, ¿no? Quedaron muchas preguntas ahí. Es un tema que da para mucho, esto Sí. de la integración sensorial, porque hasta donde lo veo, ¿no? Está habiendo muchas dificultades de algo que antes tal vez era más natural, era más, pues sí, ¿no? Natural, se daba de una forma natural. Ahora está habiendo muchas dificultades en temas de desarrollo infantil en cuanto a esta integración, ¿no? De los estímulos, de la codificación, etcétera. Entonces creo que vamos a hacer otra parte, ¿no? Sí, definitivo. Y es que también esta parte del procesamiento da respuesta a muchas cosas que a veces les puede llegar a faltar. A mí me ha tocado mucho niños que tienen trastorno de déficit de atención y a veces dicen los papás, es que no avanza y no veo mejorías y quizás también la parte de ver el enfoque de integración sensorial ayuda mucho porque cambia toda la perspectiva acerca de ciertos trastornos del neurodesarrollo, principalmente este y del espectro autista. Cambia mucho el cómo va a ser el efecto a largo plazo de la intervención que se haga y el acompañamiento. Pero está dando muchas respuestas a cosas que antes era más ir a medicarse con el psiquiatra, ¿no? De estar todo el tiempo en terapia, ¿no? Y parecía que sí había como algunos avances, pero a veces no eran del todo o no eran tan rápidos, ¿no? Pero pues, es lo que me gusta de esta parte de este procesamiento, porque se está ya tomando muchísimo más eh, en auge con muchos especialistas que ya están buscando capacitarse en esta área para darle respuesta a otras cosas que antes eran más complicadas, ¿no? Y a veces se tiene que romper a veces el posible diagnóstico, porque a veces sí sucede que se dio un diagnóstico y quizás era erróneo porque era una cuestión más de procesamiento sensorial y no necesariamente una cuestión de aprendizaje. No, pues sí, definitivo, otro programa. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio más de Matrago.